Bueno, pues hoy estamos aquí con un nuevo episodio en Radio Fitman Power con el invitado de siempre, con Geray desde Tenerife. ¿Qué tal estás, Geray? Hola Carlos, buenas tardes. Pues muy bien. Y este tema en concreto, que me hace mucha ilusión que lo tratemos en el podcast, porque para mí, más allá del peso y de que consigamos que esa persona baje X kilos, es mucho más importante la persona en su integridad y sobre todo en su salud mental. Porque la gente que está con nosotros, yo siempre les comento que no me compensa para nada que bajen X cantidad de kilos si no conseguimos que tengan una buena relación con la comida. Entonces vamos a tratar este tema más en profundidad, cómo podemos alcanzar una paz mental en cuanto a la alimentación. Pero antes de entrar en detalle, coméntale un poco a nuestros oyentes qué me estabas diciendo antes en cuanto a lo del reto, que lo veo súper interesante y para que no se nos olvide. Nada, que estoy súper ilusionado con el reto porque se está apuntando un montón de gente y para quien acabe de escuchar este podcast por primera vez, no sepa de qué estamos hablando con el reto, primero que se quede hasta el final porque al final vamos a dedicar 10 minutos, 5, lo que sea necesario para resolver algunas preguntas sobre el reto, para que sepas lo que te vas a encontrar allí, pero sobre todo, y resumiéndolo básicamente, es un reto que vamos a hacer totalmente gratis para que cualquier persona se pueda apuntar y podamos ayudar a todo el mundo, que se llama Adelgazar sin antojos, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es que tenga un trabajo codo con codo conmigo durante una semana donde vas a tener un plan de acción, donde vas a tener menú, listas de la compra, entrenamiento. Sinceramente, estamos grabando esto con antelación y todavía no sé la locura que, que se me va a ocurrir preparar, pero ya más o menos te estoy diciendo esto. Y sobre todo, creo que lo más importante al final es que vamos a estar trabajando todos los días y sobre todo en la clase final que haremos, mucho más grande, cómo tiene que ser tu plan de acción en cuanto a alimentación para que tú sepas disfrutar de la comida y comer sin ansiedad mientras pierdes peso y cómo tienes que cambiar tu mentalidad y tu forma de relacionarte con la comida y el ejercicio para que puedas hacerlo de una forma que lo consigas para siempre. Así que quédate hasta el final porque ahí te vamos a hablar. Pero de todas maneras, si quieres apuntarte ya, porque ya con esto te basta, es totalmente gratis, así que no pierdes nada y te puedes desapuntar si no. Tiene un enlace en la descripción que es programas.fitmanpower.com/reto. Eso es lo que tienes que poner y ahí tendrás un formulario, te registras y no vas a tener que pagar nada ni nada parecido. Es para todo el mundo gratis, ¿vale? Dicho esto, el tema de hoy, como tú bien has dicho, está muy relacionado con la salud mental, que de hecho es una de las cosas que vamos a trabajar en el reto. Y cuando lo has ido mencionando, a mí me ha recordado, porque precisamente hoy he estado hablando con una persona que me ha dicho, o sea, su historia era como que llevaba toda la vida haciendo dietas que desde los 12 o 13 años ya le llevaron al endocrino porque su hermana encima era muy delgada, ella se comparaba constantemente con su hermana y eso le había hecho que desde muy pequeña hubiera estado con diferentes dietas. Normalmente hablamos aquí con personas que o no han conseguido perder peso o han perdido y lo han recuperado y este caso era así, pero muy extremo, porque era una mujer que incluso había llegado a competir en culturismo, ¿vale? Había llegado a niveles muy, muy extremos. Ella y la mayoría de personas que me encuentro en esta situación pensamos como, cuando pierda el peso, seré feliz. Cuando tenga X o tal cuerpo, seré feliz. El problema es que al llegar a ese cuerpo, se dio cuenta de todo lo contrario, de que estaba súper amargada, de que pensaba únicamente en comida, de que tenía un montón de ansiedad con la comida. Entonces, lo que te quiero decir aquí es que no sirve de nada que pierdas peso, que te veas en el cuerpo que la sociedad marca como perfecto, si lo que estás haciendo es joderte la vida, sentirte mal, vivir obsesionado con la comida, perderte momentos que para ti eran importantes porque te sientes limitada por este tema. Así que hoy vamos a hablar precisamente sobre esta parte que parece tan poco sexy, tan poco motivante, pero que es muy necesaria porque al final, si de verdad quieres perder peso, es súper importante que lo hagas de una forma que te sientes bien y no te genere estos problemas de atracones, de ansiedad, de tener remordimientos, etcétera. Así que vamos a empezar ya un poquillo con el tema, ¿no, Geray? Sí, venga, vamos a
a por ello, porque eso, lo de la salud mental, que ahora la verdad que está muy de actualidad y yo me felicito por ello, porque es verdad que es un tema que antes era un poquito tabú y el tenerlo presente también en la alimentación creo que es fundamental. Y a mí también me toca muy de forma personal, porque por ejemplo mi mejor amiga, por un trastorno de la conducta alimentaria, le han tenido que quitar parte del intestino. Entonces, a ver si podemos dar nuestra opinión con respecto a buscar un equilibrio entre el objetivo que queremos en cuanto a la pérdida de peso y hacerlo de forma sostenible y que no se convierta en una tortura ni que sea algo a corto plazo, sino que sea un aprendizaje para el resto de la vida. Por eso siempre hacemos hincapié en que no es una cosa que es de unos meses, de un papel con una dieta, sino que va más allá de eso, de tener herramientas, de aprender, de que el profesional con el que estés sea una persona que se interese por ti y no por cuántos kilos bajas. Entonces, todo eso englobado, vamos a ir paso a paso desgranándolo. Pues yo creo que lo primero es que empecemos un poco por dejar claro lo que es tener una buena relación con la comida, ¿vale? Porque creo que es algo que la gente no entiende del todo. Yo muchas veces le pregunto a personas que van a empezar a trabajar con nosotros, oye, ¿y cómo es tu relación con la comida? Y me dicen, en general, como bien. Y realmente tener una buena relación con la comida no significa que comas bien. Porque yo me encuentro, por ejemplo, esta chica que acabo de decirte, realmente comía de una forma súper estricta, súper saludable, pero ¿cómo le hacía sentir eso? Mal. Y es que la dieta perfecta, la dieta más saludable del mundo, deja de ser saludable cuando lo haces con miedo a engordar, con una ansiedad constante, con remordimientos cuando te sales de esa perfección. Eso ya no es saludable, ¿vale? Entonces, una buena relación con la comida la podríamos resumir al final como por un lado, no tienes la necesidad ni el impulso constante de tener que comer mal, de tener que comerte donuts, de tener que comerte dulces, pero también sabes que comerte ese dulce, ese donut, esa pizza cuando sales a comer con tu familia forma parte de una vida saludable y que no por ello estás echando a perder todo lo que estás haciendo. Entonces, cuando llegas a encontrar ese equilibrio, y de verdad lo llevas a cabo en tu día a día, tú lo que te encuentras es en paz contigo mentalmente y te sientes bien. Y de hecho, yo siempre hablo de esto en el programa porque al final el primer paso que tienen que tener las chicas para mejorar su relación con la comida y para perder peso al mismo tiempo es demostrarse a sí mismas que pueden perder peso sin ser tan rígidas y tan estrictas y tan prohibitivas con la alimentación como lo han sido hasta ese momento. Si quieres, podemos hablar un poco, porque hay un tema que yo creo que va a hacer que muchas personas se sientan identificadas, porque al final hay una cosa que ahora está pasándole cada vez a más gente, que mucha gente ni siquiera identifica como un trastorno de la conducta alimentaria, que son los atracones. Pero también hay mucha gente que tiene, o sea, los atracones no son que tú llegues y de repente tengas un trastorno por atracón de la noche a la mañana. Poco a poco tú vas, digamos, cultivándolo, se podría decir. Entonces, normalmente hay como ciertos rasgos o ciertas formas de pensar que llevan a los atracones, ¿vale? Entonces, si quieres, podemos hablar un poco de este tema y de qué suele ser lo que le pasa a las personas que tienen atracones y qué se puede considerar que es un problema de trastorno por atracón o qué son solo indicios que si no los controlas pues pueden llegar a que tengas un trastorno por atracón. De forma rápida, porque tenemos un podcast entero hablando de esto. Sí, pero bueno, puntualizar un poquito, Carlos, que aclarar que no somos psicólogos ni que pretendemos serlo y que el tema de la relación con la comida normalmente suele derivar por cosas que hemos experimentado en nuestra infancia o incluso ya siendo más mayores, pero que han supuesto como un punto de inflexión o nos hemos sentido rechazados por el grupo porque hemos sido personas obesas o en su momento recurríamos a la comida después de haber tenido una frustración de X tipo. Entonces, normalmente funciona muy bien, dependiendo del caso, porque hay después casos que son mucho más complejos que sí tiene que derivarse a un psicólogo o psicóloga, pero sí funciona muy bien el que esa persona poco a poco vaya normalizando que tiene atracones
pero que el objetivo va a ser en el proceso ir disminuyéndolo. Porque si es verdad que si esa persona se autoexige el hecho de decir, pues empiezo en un plan nutricional, como por ejemplo muchas personas que empiezan con nosotros en el programa, y su principal objetivo es no quiero tener atracones o no me voy a permitir tener ningún atracón cuando llevas años teniéndolo, pues no, no es real, ¿vale? Entonces, poco a poco, y nos ha funcionado muy bien, el hecho de que esa persona normalice que se puede tener un atracón, ella va siendo consciente y va viendo que no es que sea una persona rara, ni que sea alguien que tenga un problemón, sino que a medida que ella va aprendiendo a comer, va teniendo menos atracones y que con el tiempo, en un porcentaje muy alto, logran solucionar ese problema. Así que quiero dejar eso que conste. ¿Por qué? Porque tiene mucho fondo este tema y como dices tú, ya hay un podcast dedicado solo a ello. Entonces, características de personas que suelen tener atracón o episodios de todo o nada, como decíamos en otros podcasts, de blanco o negro. Entonces, obsesión por el cuerpo, por verse de una determinada manera y por el peso. ¿Por qué? Porque también suelen valorar mucho su proceso en cuanto a la pérdida de peso únicamente por la báscula. Y no son personas que se paran a pensar y dicen, bueno, yo esta semana he entrenado, vale, pues muy bien. Yo esta semana he sido una persona activa, pues genial. Esta semana he seguido más o menos la estructura del menú, pues maravilloso. Todo eso a lo mejor lo han llevado a cabo, esa semana se pesan y no han bajado el peso que esa persona supuestamente quería bajar. Y ya viene la frustración. Entonces es como, pues paso del programa y esta semana pues voy a comer lo que quiero, paso de ir a entrenar. Entonces es un modus operandi que solemos ver mucho en las chicas que están con nosotros en el programa. El hecho de estar obsesionadas con conseguir un cuerpo y un peso en un tiempo determinado y no valorar lo que es el proceso y ser conscientes de que, oye, cada uno tiene su ritmo y que no hay que bajar 20 kilos en X meses, sino que poco a poco iremos consiguiendo el objetivo deseado, pero disfrutando del proceso, porque si no, tiene fecha de caducidad. Por eso, lo que decía Carlos al principio, esto no es cuestión de encerrarte en una cápsula y decir, pues no voy a comer esto y esto durante X meses. No, lo vamos a ir incorporando y normalizando que vamos a salir con los amigos, con las amigas, vamos a tener cumpleaños y todo eso va a hacer que el proceso sea más lento o más rápido, pero que al final lo vamos a lograr. Total. O sea, este tema de la obsesión por el peso y con el cuerpo también está relacionado con darle mucha importancia al cuerpo. Por ejemplo, nos encontramos mucho en mujeres que a lo mejor no quieren ir al gimnasio porque eh, se sienten como fuera de lugar con su cuerpo. O nos encontramos mucho que se hablan mal a sí mismas, como diciéndose, yo qué sé, gorda, foca, cosas así, o incluso se sienten inferiores frente a otra persona porque la otra persona sea más delgada. Y eso al final te lleva al mensaje a ti interno de voy a ser feliz cuando pierda peso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que te genera una presión súper grande porque piensas que los demás te van a querer más, que tú vas a ser más feliz cuando pierdas peso, etcétera. Y esa presión muchas veces te llega al siguiente punto, que suele ser común en personas que tienen atracones, que es la presión con la comida para ser súper estricta y súper rígida. Y en este momento es cuando aparecen, pues lo de hago dietas que son lechuga, pollo y yogur, me cambio la comida por batidos porque a mí lo único que me importa es adelgazar, me hago una dieta cetogénica aunque me encante desayunar pan, quiero hacer ayuno intermitente aunque esté muerta de hambre durante toda la mañana que estoy haciendo el ayuno, o cualquier otra conducta en cuanto a alimentación o en cuanto a ejercicio. Hay gente que lo que hace es ser súper estricta con el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que al final lo que se intenta controlar en exceso es lo que se puede descontrolar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema de la prohibición de alimentos, lo hemos hablado un montón de veces. Cuando tú, ha habido estudios en los que se ha visto que cuando tú un alimento lo ves como algo prohibido, ese alimento, el comerlo, te genera una dosis de dopamina más grande en tu cerebro. Y esa dopamina, pues, va a hacer que te cause más placer el comer ese alimento.
Y eso va a hacer que sea mucho más probable que recurra a ese alimento en momentos de estrés, en momentos de frustración, etcétera. Que te voy a dejar a ti que hables de ello, pero precisamente esto está muy relacionado con la tercera característica más importante. Sí, que está un poquito ligada con lo de la obsesión por el cuerpo, pero que en este caso es la poca tolerancia a la frustración. Porque es verdad que también se suele cumplir mucho el perfil de personas que son muy rígidas con ellas mismas, muy autoexigentes, muy cuadriculadas, y piensan que siempre haciendo ABC va a dar resultado. ¿Y cuál es el problema? Que sí va a dar resultado, pero que no es una cosa lineal, ¿vale? Sobre todo el tema de cuando estamos en un plan nutricional que lo asociamos a bajar un porcentaje de grasa, ¿vale? Está muy bien, porque ese es nuestro objetivo, pero no 2 más 2 son 4, porque quizás esa semana has estado más estresada, quizás esa semana has dormido peor o te va a venir la regla. Entonces, todo eso al final nos va a repercutir en el peso. Y llegamos a la báscula, nos subimos, mira que esta semana no he bajado, me frustro y he hecho todo por la borda. Pues no echas todo por la borda. Simplemente que esta semana no hemos avanzado lo que tú pretendrías avanzar, pero que si tú durante meses llevas a cabo ciertas tareas, el resultado se va a dar, sí o sí, eso nunca falla. ¿Cuál es el problema? Cuando no seguimos durante un tiempo determinado las pautas que nosotros le solemos dar en el programa y actuamos en función de los resultados. Me peso menos, pues muy bien. Peso más, pues esto no sirve. Entonces no, así no funciona. Entonces por eso lo de la frustración. Porque si no sabemos llevar a cabo equilibrar ese momento de, joder, pues hay semanas que serán buenas y otras que no serán tan buenas, pero que yo sigo con mi objetivo enfocada, entonces nos frustramos y tendemos a decir, pues paso de todo. Y ahí es donde no se producen los resultados que nosotros queremos, no llegamos a los objetivos y pensamos que la culpa es de nosotros, cuando no es de nosotros. Es cuestión de ser paciente. Total. De hecho, también una de las cosas que suelen tener mucha relación con la poca tolerancia a la frustración es que el estrés te afecta mucho y lo acabas relacionando con la comida, ya sea porque estás triste, porque te ha pasado algo en el trabajo, porque has discutido con tu pareja. Es muy probable que tú reacciones comiendo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que hemos dicho antes. O sea, primero, hay muchas cosas que te afectan en tu día a día que no sabes cómo gestionarlas. Y segundo, hemos dicho que ves muchos alimentos como prohibidos, te está restringiendo y todo. Entonces, al final, en esos momentos, un alcohólico, ¿qué hace cuando tiene un problema? Bebe alcohol. Un drogadicto que toma cocaína, ¿qué hace? A la cocaína. Tú, al prohibirte los alimentos, al tener esa mentalidad restrictiva, has convertido la comida en esa droga. No es que la comida sea adictiva, la restricción hace que la comida se vuelva adictiva, entre comillas. Entonces, cuando tú tienes ese estrés, esa frustración en tu día a día por cualquier comentario, por cualquier discusión, etcétera, ¿a qué recurres? A la comida. Entonces, simplemente dejar de prohibirte va a hacer que sea más difícil que recurra, pero luego también vas a tener que tener estrategias de gestión emocional, que ahora hablaremos un poco de estrategias, tanto para mejorar la relación con la comida, como con tu cuerpo, como con como de gestión emocional un poco, con lo que sabemos de ello. Pero para que tengas una idea de esto, sí que me gustaría dejar una puntualización antes de entrar ya como en el paso a paso para mejorar la relación con la comida. Y es que yo veo que hay mucha gente que me dice que tiene atracones y realmente no tiene atracones. Y aquí quiero primero hablar de una cosa. Si tú tienes un trastorno por atracón, no te recomendaría nunca, y de hecho es una de las causas por las que a más gente le decimos que no puede empezar el programa, perder peso. ¿Por qué? ¿Por qué no deberías perder peso? Porque tu principal foco tiene que ser el principal problema de los atracones es que tienes mucha rigidez mental, que quieres hacer las cosas perfectas y obviamente no eres capaz. Entonces, no tiene sentido que alguien te dé pauta sobre la alimentación, que sigas poniendo el foco en la comida, cuando lo principal que tienes que aprender es a ser flexible, porque va a ser como sabotearte a ti misma. Eso lo tienes que hacer con un psicólogo. Ahora,
no porque tú creas que tienes atracones, tienes un trastorno por atracón. Voy a hacer como una pequeña definición de lo que se considera un atracón, ¿vale? Atracón significa que en un periodo corto de tiempo tú comas una cantidad de comida mucho más grande de la que comería cualquier persona. Pero además no solo eso, sino que lo hagas con la sensación de que pierdes el control, como si entraras en trance. Entonces, que tú te comas, yo qué sé, media tableta de chocolate o incluso la tableta de chocolate entera, no es un atracón. Si te comes una tableta de chocolate, después coges una galleta, encima te estás comiendo queso y estás así y de repente no te das cuenta ni de lo que has hecho y te has comido medio frigorífico, eso sí. Ahora, porque te pase eso una vez, ¿tienes un trastorno por atracón? No, te tiene que pasar normalmente varias veces a la semana. Entonces, si aún no has llegado a ese punto, igual todavía estás a tiempo de aprender a comer, cambias tu mentalidad con la comida y todo, e incluso puedes perder peso. Pero si estás en un punto en el que tienes esos atracones de forma muy constante, etcétera, mejor acude a un psicólogo porque es lo que vas a necesitar realmente. Espero que esto se haya entendido bien. Y de Sí. hecho, quiero también hablar de esto porque yo veo que hay mucha gente especialista en trastornos de la conducta alimentaria en cuanto a alimentación y eso, que realmente no veo que ayuden del todo a la gente. ¿Por qué? Porque se habla mucho de la alimentación intuitiva, prácticamente de dejarse llevar, y al final yo me he encontrado mucha gente que lo que estaba haciendo era comer súper mal, y creo que obviamente así no vas a tener atracones, no vas a tener nada de ansiedad ni nada, pero el tema está en que tampoco estás haciendo algo que sea saludable. Entonces creo que se puede llegar a un punto medio entre las típicas dietas súper estrictas y esto de déjate llevar, no pasa nada si te comes 3 donuts, porque tampoco es esa la cuestión. Hecha esta introducción, que al final ha sido la introducción casi un podcast entero, vamos a Ujú. empezar con los 5 pasos para mejorar la relación con la comida, si te parece bien. Sí, vamos a por ello. Primero, tener disciplina, ¿vale? Porque es verdad que Carlos y yo siempre abogamos mucho por ser personas flexibles, por normalizar que vamos a hacer varias comidas a la semana, o semanales, mensuales, fuera del menú, entre ellas algunas muy palatables que nos gustan a todos, pizza, hamburguesa, perritos, por lo que le apetezca a cada uno, pero eso no quiere decir que no aboguemos también por ser personas disciplinadas. ¿Por qué? Porque si queremos conseguir un objetivo concreto, en el caso del programa normalmente es bajar de peso, pues tenemos que ser personas disciplinadas. Al igual que si queremos estudiar una carrera, pues tenemos que estudiar 4 años sí o sí. Queremos, no, mira, que quiero sacarla en 2 años. Pues mira, no te metas en la carrera porque no es posible hacerla en 2 años. Entonces, cuando nosotros decimos de tener disciplina a las personas que empiezan el programa, es, mira, hay unas tareas básicas que hay que cumplir sí o sí, porque si no, no vas a conseguir el objetivo de perder peso. Oye, que tú esas tareas las sigues en un 80%, pues vas a tener un proceso más rápido en cuanto a la pérdida de peso que si la sigues al 50%. Pero la disciplina siempre hay que tenerla en cualquier aspecto de la vida, porque como decía Carlos en la introducción, es verdad que muchos compañeros y compañeras abogan por, pues venga, vamos a comer de forma intuitiva. Oye, pero es que si a lo mejor tienes sobrepeso y obesidad, lo de comer de forma intuitiva no te está funcionando. Entonces, vamos a poner unas reglas que son flexibles, pero que son reglas. Vamos a llevarlas a cabo y tú poco a poco irás aprendiendo a gestionar y tendrás las herramientas como para que tu alimentación intuitiva la podamos lograr en el futuro. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque estás en un momento de tu vida que no has logrado el objetivo que quieres y por eso has entrado en el programa. Entonces, disciplina hay que tenerla sí o sí. Total, total. Esto me parece que es un buen mensaje, y además lo que has dicho de la alimentación intuitiva, obviamente no te está funcionando porque casi todo el mundo lleva toda la vida haciendo una alimentación intuitiva. Lo que pasa es que una alimentación intuitiva, que es como comer en base a lo que sientes, se podría decir, en un entorno en el que vivimos rodeados de ultraprocesados, en el que no tienes ni idea de lo que deberías comer, al final te va a llevar al mismo camino que te ha llevado hasta ahora, porque todos nacemos con una alimentación intuitiva, pero el entorno hace que la alimentación intuitiva no sea lo correcto. Y por otra parte, hay algo también muy relacionado con esto de la disciplina, que es que yo siempre hablo
de que disciplina es hacer lo que tienes que hacer, te apetezca o no te apetezca hacerlo, ¿vale? Entonces, mucha gente confunde el tener una buena relación con la comida con que no te va a apetecer comerte un dulce, con que no te va a apetecer comerte una pizza. Y esto probablemente no va a pasar. Si a ti te encanta la tarta que comes en tu cumpleaños, es normal que te apetezca comerte esa tarta. Si a ti te encanta comer chocolate, es normal que te apetezca comer chocolate. El tema está en que cuando tienes una buena relación con la comida, el impulso no es tan grande porque no te lo estás prohibiendo, como hemos hablado antes, y eres capaz y tienes opciones para tomar mejores decisiones la mayor parte del tiempo. Pero eso no significa que no vaya a haber días en los que te comas el donut, que no vaya a haber días en los que te comas esa tarta. Significa que normalmente, aunque te apetezca más el donut, vas a ser capaz de elegir la manzana o vas a ser capaz de elegir el plato saludable que te hayas propuesto. Vamos a pasar al segundo punto, que creo que está muy relacionado con el primero, y es, yo diría que hacerte responsable de tu situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi siempre tendemos con el tema de los hábitos a tirar balones fuera. Es decir, yo es que como muy mal los fines de semana porque tengo mucha vida social. Sí, sí, tú tienes mucha vida social porque quieres tener mucha vida social o porque quieres que tu vida social sea salir a comer con la gente y a beber. Pero a ti nadie te pone una pistola en la cabeza para comer, para beber o para salir. Tú puedes decidir lo que haces. Otras veces tira el balón fuera diciendo, es que a mí me llama, el cuerpo me pide dulce. Sí, sí, y a mí también. Pero yo me hago responsable de lo que decido. Entonces, tú puedes decir que no haces las cosas porque al fin, no tienes, porque no, por cosas que no dependen de ti, o puedes asumir que en realidad esas cosas no son un impedimento para hacerlas. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de todo esto. Oye, yo es que tengo mala genética. Tienes mala genética, pero hasta ahora, ¿cuánto tiempo has aguantado de forma constante dando 10.000 pasos al día, haciendo al menos 3 entrenamientos de fuerza intensos, no un entrenamiento de fuerza de puedo hacer 20 repeticiones más de las que estoy haciendo, un entrenamiento intenso 3 veces a la semana y aguantar en una alimentación que sabes conscientemente, porque te han ayudado, que estás en déficit calórico? Probablemente no lo has hecho, porque si piensas que tienes mala genética, es que no has hecho eso porque no has tenido resultados. Entonces, lo que hacemos muchas veces para quedarnos tranquilos es decir: "Oye, yo no soy responsable de esto, no puedo hacer nada". No, no, eres responsable de mucho más de lo que crees, y hasta que tú no lo veas, no vas a poder cambiar todo eso que puedes cambiar. Entonces, mi principal consejo es que, al final, asuma esa responsabilidad. Y estos 2 puntos que acabamos de hablar, de la disciplina y la responsabilidad, son muy importantes, porque ahora vamos a hablar de flexibilidad. Y creo que la sin disciplina y responsabilidad no puede ser flexible. Simplemente sería como una cabeza loca que cada vez hace lo que le apetece, pero no podría ser flexible sin tener una base de disciplina y responsabilidad. Así que te cedo la palabra por si tú quieres añadir algo. Sí, a ver, lo que nombramos antes, que hay que ser disciplinado y responsable, pero también abogamos muchísimo porque eso también va muy de la mano con tener una relación saludable con la comida y es ser flexible. ¿Qué quiere decir? Que las pautas que nosotros damos hay que seguirlas al 100%. No. Incluso nosotros abogamos por decirle a esas personas que dentro, por ejemplo, para hacerle un cifra, de la semana, de los 7 días de la semana, que 2 comidas las hagan fuera del menú, sí o sí, porque incluso hay personas que empiezan el programa y son tan estrictas consigo mismo y tan autoexigentes que ni siquiera quieren hacer esas 2 comidas fuera del menú. Entonces, desde el principio le explicamos que no, que las hagan. ¿Por qué? Una, porque le va a servir psicológicamente para seguir el plan, porque el comer siempre, como nosotros le decimos, no es sostenible tampoco, y porque comer fuera del menú es una forma de disfrutar de otro tipo de comida que no tenemos en nuestro día a día. ¿Cuál es el problema? Cuando esas 2 comidas las convertimos en 5, en 10 o en 15 y después queremos ver resultados. Entonces, ahí es cuando se nos va de las manos y no conseguimos el objetivo. Porque cuando hacemos más de 2, 3, 20 comidas fuera del menú,
ya no estamos siendo responsables ni estamos siendo disciplinados. Entonces, la flexibilidad importantísima, porque también lo que nosotros queremos es que con el tiempo las personas que están en el programa sean autodidactas, es decir, que con nosotros hayan aprendido ciertas herramientas y ya luego ellas por sí solas la puedan llevar a la práctica. Y es una forma de nosotros también garantizarnos que esa persona dentro de 10, 15 o 20 años va a seguir comiendo igual que ahora. ¿Por qué? Porque habrá interiorizado que siguiendo un menú estructurado obtiene resultados y que disfrutando de su vida social, que queramos o no, siempre está relacionada con comer algo con nuestra gente, pues forma parte de nuestra vida y sería de necio obviar esa parte. Entonces, oye, seguimos con nuestro menú, lo disfrutamos y los eventos sociales los equilibramos. Hacemos ciertas comidas que no están dentro del plan ni que están marcadas. Importantísimo el no sentirnos mal cuando ingerimos ciertos alimentos que no están pautados. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida. Y yo también lo hago, y Carlos lo hace, y mucha gente que se dedica a esto también lo hace. Simplemente, en el cómputo global de nuestra semana, hacemos mucho más días siguiendo una estructura del menú, y eso lo hacemos en momentos concretos. Y de esa manera, pues, lo normalizamos hasta el punto que ya ni nos cuestionamos el que tenemos antojo por cierto alimento. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo largo de la semana lo vamos a tener. Y eso es un punto muy a favor para que el plan sea sostenible. Total. De hecho, hay una forma, o sea, como esto de la flexibilidad cuesta verlo, porque hay mucha gente que dice, claro, yo es que soy flexible, pero si me como un trozo de chocolate, pues acabo perdiendo el control. O si salgo a comer fuera, pues, vale. Primero, lo del trozo de chocolate. Desde ya te digo, no pasa nada por comerte un trozo de chocolate y vas a dejar de perder el control cuando entiendas que no pasa nada. Y lo segundo, como hemos hablado de la disciplina, una forma de integrar la disciplina y la responsabilidad con esta flexibilidad, a mí me gusta como explicar la regla de los 2 días. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando tú estás intentando tener un hábito nuevo, por ejemplo, hemos hablado antes del moverse 10.000 pasos, por ejemplo. Yo estoy intentando dar 10.000 pasos todos los días. Al principio es algo que te puede costar. Entonces, la regla de los 2 días es, si un día no lo consigo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Es un día, es algo puntual, es una excepción. Pero asegúrate de que al día siguiente vuelves a hacerlo, porque un día es una excepción. 2 días seguidos es el principio de un hábito malo. Entonces, lo mismo puedes aplicar con la alimentación, lo mismo puedes aplicar con el ejercicio. Si fallas un día, asegúrate de hacerlo al día siguiente. Y ojo, no te tomes esto como algo súper estricto. Habrá veces que la situación no te permite hacerlo varios días seguidos. Yo me voy de viaje un fin de semana y a lo mejor, pues, tengo 2 situaciones concretas que no me permiten hacer esto. Pero lo que nos estamos refiriendo es a que una vez pase esa situación, vuelvas lo antes posible a tu hábito, porque eso es lo que va a hacer que no cojas la inercia negativa. Eso me parece súper importante. Vamos a pasar al cuarto punto. Vamos a hacer una recopilación que ha sido tener disciplina, es decir, hacer las cosas muchas veces aunque te va a apetecer hacer otra cosa, ser responsable, es decir, asumir lo que tú puedes cambiar y no echarle la culpa a cosas que no puedes cambiar. Tercero, que esto es clave ya para la relación con la comida, tener flexibilidad, entender que por mucha disciplina y mucha responsabilidad, salirse del plan forma parte del plan. Y ahora para mí el cuarto es que no te marques reglas rígidas con la alimentación o con el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que, por ejemplo, prohibirte un alimento, de decir, este alimento es bueno y esto es malo, es algo rígido. Hay gente que también se prohíbe cosas en base a cómo haya ido su día. Por ejemplo, si he dado más de 10.000 pasos, puedo comer, si no, no. Si he entrenado, si he hecho ejercicio, puedo comer esto, si no, no. Si es fin de semana, sí, y si estamos entre semana, no. Son reglas como súper rígidas. Entonces, algo a lo que yo invito es a que ahora mismo, o cuando acabe el podcast, y si estás conduciendo sobre todo, cuando acabe el podcast, que cojas un papel y apuntes todas las reglas que se te ocurren que tienes en cuanto a alimentación, ejercicio, etcétera. Por ejemplo, no puedo comer y más de hidrato de carbono por la noche.
No puedo comer hidratos de carbono si no he hecho ejercicio. No puedo comer chocolate después de la comida. Cualquier cosa, porque normalmente estas reglas son cosas como que no nos damos cuenta, pero damos por hechas. Entonces, cuando tú coges, las escribes en un papel, te das cuenta de todas esas reglas que tienes, que qué es lo que están haciendo, limitarte, te están generando más ansiedad, porque tú tienes todo el rato en tu cabeza, ¿qué pasará si ahora me dan ganas de comer hidratos por la noche? Que era una de mis reglas. Tú no lo ves como una regla, pero te la estás autoimponiendo de forma inconsciente con tu comportamiento. Entonces, al apuntarla, yo lo que te recomiendo que hagas es que alguna de ellas te las saltes. ¿Por qué? Porque vas a ver que no pasa nada y eso te va a hacer ganar mucha tranquilidad y eso te va a hacer que, como estás más tranquila, mejores tu relación con la comida y esas reglas pues no van a estresarte tanto, porque no va a ser como si me paso de esta línea roja ya me he caído por el precipicio. No sé si me he explicado, si tú quieres añadir algo. Sí, porque, a ver, el tema de las reglas rígidas va muy a colación con la ignorancia que tenemos en cuanto a educación alimentaria. Por eso no se basa en toma este papel y síguelo porque lo digo yo, sino explicarle a la persona por qué hemos hecho esa pauta nutricional y en qué se basa. Al fin y al cabo, todo depende de cuánta energía nosotros ingerimos durante el día. Da igual que sea a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche o a las 3 de la madrugada. Porque que ahora que estamos con lo de las reglas rígidas, que es súper frecuente, perdón, es el tema de la fruta. No, mira, es que no se puede comer fruta a partir de las 6 de la tarde. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Sabes? ¿Y eso qué evidencia científica tiene? Y con esas muchísimas. No se pueden comer más de 2 huevos a la semana y podremos nombrar 300.000 mitos nutricionales. Entonces, cuanto más reglas rígidas y cuanto más alimentos nos prohibimos, pues más probabilidades tenemos de que se produzca un trastorno de la conducta alimentaria y de que no tengamos una buena relación con la comida. Por eso lo que dice Carlos, cuanto más alimentos nos prohibamos, más tortura se nos va a hacer el plan nutricional que estemos llevando a cabo. Así que alimentos prohibidos no hay ninguno. Hay unos que son más recomendables que otros y después ya está la persona que está guiando tu proceso de pérdida de grasa, que es la que se va a encargar de explicarte el por qué y cómo eso va a repercutir en tu proceso. Pero poco más, no hay alimentos buenos ni malos. Así de simple. Vale, vamos a pasar al quinto punto que yo tengo apuntado, que quería hablar de él, y es que tengas claro que tú no vales lo que marca ningún número. ¿A qué me refiero con esto? Ni tu talla, ni tu peso, ni las calorías que comes, ni tu agujero del cinturón, ni la báscula, nada de eso, ni los pasos que das al día a día, marcan lo que tú vales como persona. Antes hablábamos de que la obsesión por el peso y en general por este tipo de números es algo de lo que causa presión, esa presión lleva a la restricción lleva al atracón, a la mala relación con la comida, ¿vale? Entonces, muchas veces tú te vas a valorar por el número que marque la báscula, te vas a valorar por las calorías que has comido, te vas a valorar porque si de repente has subido de la 38 a la 40, uff, se me cae el mundo encima. Y no, sigues siendo la misma persona, sigues siendo igual de valiosa, pese 60 o pese 80 kilos, sigues siendo igual de valiosa con la 38 que con la 50, ¿vale? Entonces, entiende eso. O sea, piensa ahora mismo, y esto es otra cosa que te recomiendo que hagas, y es que incluso le preguntes a gente, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes, cosas buenas que ven en ti. Y que tú misma cojas ahora mismo un papel y digas, oye, es que quitando toda la parte física, que a lo mejor, vale, si no estás cómoda con ella, no pasa absolutamente nada, soy una persona organizada, soy responsable, soy empática. Ponte a hablar de cosas buenas de ti, porque te vas a dar cuenta de que independientemente de tu talla, de tu peso, vales mucho más. Y eso te va a hacer quitarle mucho peso al peso, nunca mejor dicho. Y creo que eso te va a ayudar a estar mucho más tranquila con la comida. No sé si tú quieres dar alguna otra estrategia o alguna herramienta para esto, Geray. A ver, más que herramienta, es fundamental que nos valoremos como somos como personas. Sé que es
un consejo que es muy superfluo, porque no te doy una herramienta en concreto, pero eso, intentar ir interiorizando poco a poco que, como dices tú, no somos un número, no nos representa la talla de la ropa, ni tener 2 cuadraditos abdominales o 6, sino que al final lo que nos representa es lo que nos hace sentir bien a nosotros con nuestra vida. El hecho de ser conscientes también que tener una buena relación con la comida, comer de forma nutritiva, hacer entrenamiento de fuerza y ser personas activas, todas esas acciones nos va a permitir tener calidad de vida, pesemos 80 kilos o pesemos 90. Que al final tener un sobrepeso excesivo nos daña la salud, evidentemente, pero que más allá de eso, hay personas que, oye, por ciertas circunstancias, pues tienen un sobrepeso, pero tienen conductas en su día a día que son muy beneficiosas para su salud. Y tendemos a prejuzgar a la persona y pensar que si tiene un exceso de peso, pues una persona gandula o una persona que no está comprometida consigo misma o que come súper mal. Y oye, no, porque hay que mirar también sus circunstancias de vida y hay cosas que no controlamos. Pero que bueno, para no enrollarme mucho, lo que tú dices, que más allá de lo que pesamos, somos personas con muchos valores y que tenemos que también querernos mucho a nosotros mismos, diga lo que diga la báscula. De hecho, hay algo que sí que me gustaría dejar claro, porque probablemente a mucha gente se le esté viniendo a la cabeza, y es que se habla mucho de, oye, tengo que aceptar mi cuerpo, y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿vale? O sea, el primer paso para que tú estés tranquilo, lo estamos diciendo ahora mismo, es que tú te aceptes tal como eres, que sepas que eres valioso con el cuerpo que tienes. Pero eso no significa que te resignes. Es decir, yo puedo estar súper contento con mi coche, pero aún así decir, oye, pues voy a ahorrar porque me gustaría tener un coche mejor. O yo puedo estar contento con el coche que tengo, pero me lo han rayado y eso no significa que como estoy contento no lo vaya a arreglar. Entonces, con el cuerpo pasa lo mismo. Una cosa es que tú te estés castigando constantemente por tu cuerpo y otra cosa es que digas, vale, mi cuerpo lo acepto, me quiero independientemente de mi cuerpo, pero oye, sé que si me pongo a trabajar, si soy constante, si hago las cosas bien, si aprendo cosas que hasta ahora no sé, puedo mejorar. Entonces, ¿por qué me voy a negar a mejorar si sé que es algo que va a mejorar mi vida y que me estoy demostrando amor a mí mismo? Otra cosa es que lo hagas con castigo, como hemos hablado, con prohibiciones, con restricciones, etcétera. Pero si lo haces de una forma correcta, yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer, al menos si es algo valioso para ti, es el tema de la salud, ¿vale? Y ya, o sea, eran 5 pasos, pero al final nos hemos dejado lo que hemos avisado antes, que era una de las cosas más importantes, que es el tema de qué hacemos cuando tengamos estrés, cuando tengamos ansiedad, etcétera. Que ya con lo que hemos hablado hasta ahora, lo normal es que si consigues aplicarlo, tengas más paz mental, te afecte mucho menos todo lo relativo, al estrés, a la comida, y probablemente vas a tener menos impulso o más débil en cuanto a refugiarte en la comida, cuando tienes estrés, cuando estás, con ansiedad, etcétera. Ahora, eso no significa que vaya a dejar de pasar. Entonces, primero, consejo número uno, cuando tengas situaciones de ansiedad, de tristeza y te den ganas de comer y acabes comiendo, no te culpes. Es algo que nos puede pasar a todo el mundo y que si es un aprendizaje que ya tienes desde antes, pues es normal que te siga pasando, ¿vale? Lo único que puedes hacer es aprender de ello. ¿Y qué es lo que puedes aprender de ello? Yo te diría que sobre todo habrá veces, o sea, primero que ese tipo de situaciones del estrés, de la ansiedad, etcétera, te están dando un mensaje. Y muchas veces lo que queremos es evitarla y quitárnosla lo antes posible. Y por eso comemos, por eso se usan drogas, por eso se usa alcohol, cuando a lo mejor el tema está en, oye, esta emoción me está diciendo algo y hay que aprender a entenderla. Y luego, aún así, muchas veces vas a tener conductas que en esas situaciones nos resulta difícil controlar, porque cuando tú estás súper enfadado, súper triste o algo, es como que algo se desconecta en tu cerebro y dices, no sé lo que he hecho. Si eso te pasa, pues por lo menos intenta que ese no sé lo que he hecho sea algo que no te haga tanto daño para calmar esa emoción, como darte un atracón. Por ejemplo, salir a darte un paseo, algo que te puede calmar es echarte una siesta, darte un baño en agua caliente,
llamar a una persona, porque a lo mejor hay veces que el problema es que te sientes sola. Entonces, todo eso te va a ayudar. Y yo creo que con que te pongas y anotes una lista con, con lo que te puede ayudar en este tipo de situaciones, que no va a ser lo mismo que a Geray o que a mí, probablemente va a ir bastante mejor. ¿Quieres dar tú alguna idea aquí, Geray? Sí, a ver, que mucha gente cuando le proponemos eso piensan que es algo casi imposible. ¿Por qué? Porque han adquirido el hábito de cuando se sienten con nervios, con ansiedad, con estrés, se tranquilizan, entre comillas lo de tranquilizarse porque dura lo que dura mientras coman, que después ya el estrés vuelve. Sí es verdad que les solemos recomendar de cuando te entre la ansiedad, pues sal a caminar, o si no, escucha música o ponte a leer o algo así que te motive. Que al final son como un poquito reacias a hacerlo, pero luego se dan cuenta que es verdad que funciona. Entonces, al igual que hemos cogido el hábito de comer cuando tenemos ansiedad, pues nuestro cerebro va aprendiendo las acciones que nosotros le vamos indicando. Y, por ejemplo, a mí me funciona mucho el leer, que como dice Carlos, no quiere decir que a todos nos funcione lo mismo, pero vete probando. En vez de quedarte en casa, en el sillón, viendo una serie y comiendo, pues piensa, voy a darme un paseo de 10 minutos. Y te aseguro que cuando vuelvas, el pensamiento no se te ha ido, eso no te lo puedo garantizar, pero que no va a ser igual de intenso. Porque el caminar es una estrategia que siempre funciona. Así que te animo a que lo pruebes. Incluso caminar dentro de casa, si en ese momento no te apetece salir. Pero al moverte, ya hace que tu cerebro capte ese momento de otra manera. Total. Vale, pues yo creo que ha quedado un podcast bastante guay y como hemos prometido ahora vamos a dedicar por lo menos 2, 5 minutos a recordar lo que vamos a ver en el evento del día 12, que recuerdo que es totalmente gratis, el evento Adelgazar sin antojos, que te puedes apuntar desde el enlace de la descripción del podcast. Y bueno, ¿qué vamos a encontrarnos allí, Geray? A ver si tú puedes adelantar algo. Sí, hombre. Vamos a tener un plan de acción con unos menús y unos entrenos, ¿vale? No son personalizados porque va a haber bastante gente, ya lo personalizamos al 100% en el programa, pero por lo menos vas a tener como el primer paso, porque es verdad que cuando queremos mejorar nuestros hábitos, sobre todo en torno a la alimentación y al entreno, pues tenemos tanta sobreinformación que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, de forma muy sencilla, Carlos les va a explicar cómo podemos dar ese primer pasito para que tengan como una guía de una alimentación saludable y adaptada al hoy en día. Es decir, no van a ser platos de diseño, sino comida súper práctica y con alimentos que vas a encontrar en el súper de manera muy, muy práctica. Total. Vale. Otra cosa que vamos a tener, y esto haciéndolo individual también es mucho mejor, pero hay gente que no puede empezar individual por cualquier motivo, es trabajo de mentalidad. Es decir, todo esto que hemos hablado ahora mismo sobre la relación con la comida, etcétera, vamos a trabajarlo, pero ya ayudándote a ti a que reflexiones, a que te des cuenta de los pensamientos que te están llevando pues, a perder el control con la comida, a que te des cuenta de cómo te ha afectado todo lo que has hecho en el pasado a tu relación con la comida ahora. Y esto lo vamos a hacer día a día durante todo el reto. Yo iré mandando vídeos por un grupo que vamos a crear, iremos poniendo como pequeñas tareas que creo que te van a ayudar bastante y también habrá alguna clase en directo donde vas a poder entrar conmigo, pues vas a poder preguntarme y vamos a poder explayarnos muchísimo más. Eso es otra de las cosas que van a ser muy importantes. Además, yo va a depender mucho de la persona, pero yo creo, obviamente, no va a cambiar tu vida con este reto de una semana, porque sería un milagro, no sé, no vas a perder peso en una semana. La gente necesita muchas veces años y sobre todo cuando hay una mala relación con la comida. Pero por lo menos si haces el reto, confías en lo que te decimos, vas siguiendo el plan de acción, es probable que algún que otro kilo pierdas seguramente. Y eso me parece algo que ya de por sí es importante porque precisamente los primeros kilos que se pierden suelen ser los más clave porque te dan inercia para seguir haciendo lo mismo. Son los que te dan la motivación. Muchas veces creemos que no hacemos las cosas porque no estamos motivados, pero no estamos motivados porque no hemos hecho las cosas. Entonces, no hemos visto el avance que va a ser lo que nos va a motivar. Y bueno, ya por último,
En relación a esto, decir que obviamente va a ser un reto gratuito, que vamos a estar una semana entera aportando contenido, consejos, ayudándote, pero también al final pues habrá una parte en la que vas a tener la oportunidad de empezar el programa. Que no quieres, no pasa nada, habrás tenido una semana entera en la que te hemos estado ayudando de forma gratuita. Que sí, pues vas a tener la oportunidad de perder más peso, de aprender a comer sin tener ansiedad. Y realmente, o sea, si tú ves las entrevistas que hay aquí en el podcast con mujeres que han estado en el programa, vas a ver que el programa puede cambiar tu vida, que no es una dieta o un ejercicio, sino que es cambiarte tu forma de relacionarte con ellos. Y sobre todo, Carlos, déjame decir que del reto, personalmente, lo que veo más interesante es la clase donde tú vas a explicar el cómo se pierde peso. ¿Por qué? Porque está demostradísimo que cuando nosotros tenemos el conocimiento suficiente para llevar a cabo nuestras acciones, en este caso la pérdida de peso, es lo que nos asegura que sea sostenible a largo plazo. Porque simplemente cuando seguimos un plan nutricional con el ABC de come esto, esto y esto, y ya está, y no se te explica el por qué, es cuando se produce el tan famoso 98% de porcentaje de fracaso de la gente que empieza un plan nutricional. ¿Por qué? Porque no ha adquirido las herramientas suficientes como para que esa persona, una vez ya no tenga la ayuda de nadie, pueda seguir sus pasos. Entonces, es imprescindible el saber cómo se pierde peso y cómo poder llevarlo a cabo y que sea sostenible durante años. Total. O sea, al final el conocimiento te da seguridad en lo que estás haciendo, te hace confiar y no te preocupas porque te esté diciendo tu vecina, oye, pues mira, yo estoy haciendo esta dieta. No, porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso hace que no te desvíes y no te distraigas con cualquier cosa. Que hay mucha gente que empieza una dieta, a la semana la cambia, a la otra semana la cambia y obviamente así nunca se consiguen resultados. Vale, pues simplemente recordad, si te quieres apuntar al evento, es totalmente gratis. En la descripción del podcast tienes un enlace que es programas.fitmanpower.com/reto. Y ahí vas a tener algo de información sobre el reto, un formulario para apuntarte, o sea, va a ser bastante fácil que puedas apuntarte y es totalmente gratis. Así que no dudes en hacerlo, que ya solo te quedan 5 días si estás escuchando esto el día que lo subimos, porque acaba la inscripción el día 11 a las 12 de la noche. Y bueno, eso sería todo. Cualquier cosa, estamos aquí para lo que haga falta y nos vemos en el reto y en el siguiente episodio. Un abrazo.